En la quietud de una noche de verano, un último tren avanzaba por las vías de Charlotte sin saber que se convertiría en escenario de una tragedia. En uno de los vagones, una joven refugiada ucraniana abrazaba su bolso contra el uniforme de la pizzería donde trabajaba, soñando con llegar a casa tras una larga jornada. Sus ojos claros repasaban distraídos la pantalla del teléfono, quizás revisando mensajes de su familia o de su novio, a quienes había prometido ver muy pronto esa noche. Afuera las luces de la ciudad destellaban intermitentes, ajenas al horror que estaba a punto de desplegarse. En el asiento justo detrás, un hombre encapuchado mantenía la mirada perdida. Tenía las manos ocultas en los bolsillos de su sudadera roja y el rostro ensombrecido bajo la capucha. Los demás pasajeros apenas reparaban en él. Para todos era un desconocido más intentando resguardarse del calor nocturno en el vagón climatizado. Nadie, ni la joven ni los otros viajeros dispersos, presentía la amenaza. Todo parecía normal. El monótono traqueteo de las ruedas sobre los rieles, una voz electrónica anunciando estaciones, algún susurro tal vez entre amigas sentadas al fondo, pero en ese vagón viajaba algo más que pasajeros. Viajaba el destino macabro, una violencia irracional que se asomaría sin aviso en los lugares más cotidianos. Algunas cámaras de seguridad vigilaban sin pestañear desde lo alto. En una de las grabaciones se observaría más tarde una escena aterradora, la chica rubia sentada tranquilamente y detrás de ella la silueta roja del hombre de pie de repente, cuerpo inclinado sobre el respaldo del asiento. La joven gira el rostro y sus ojos se abren con pánico al ver al desconocido abalanzándose con un brillo metálico en la mano. Es un instante congelado de terror. Ella encoge las piernas e intenta protegerse, acorralada contra el asiento mientras la sombra roja la domina con un cuchillo en alto. En segundos el silencio del vagón estalla en gritos y caos. Nadie en ese tren olvidará los momentos infernales que siguieron. El hombre hundió la hoja repetidas veces en el cuello de la joven, tan rápido y feroz que apenas dio tiempo a reaccionar. 3 puñaladas fulminantes se abatieron sobre la víctima antes de que su atacante retrocediera, dejando que ella cayera al piso entre un charco de su propia sangre. Los pasajeros gritaban aterrados. Algunos corrieron hacia el otro extremo del vagón buscando una salida, otros se paralizaron sin saber qué hacer. La joven ucraniana que había sobrevivido a bombardeos en su natal Kiev yacía mortalmente herida en el suelo de un tren norteamericano. Su viaje cotidiano de regreso a casa acababa de transformarse en un crimen atroz e incomprensible. Pero antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial a Patty Marcalvel, que me escribió: 1000 abrazos, mi queridísimo Tess, muchas gracias a ti por siempre relatar tus videos con respeto y sobre todo por siempre hacernos reflexionar desde California con cariño. Muchísimas gracias a ti por verme, muchísimas gracias por tu apoyo, sé que lo has hecho con todo el corazón que te caracteriza y de verdad que me alegra muchísimo que me veas, que disfrutes del contenido y que me muestres tu cariño. Para mí es muy especial. Patty, quiero desearte lo mejor en tu vida, en tu familia, espero que estés bien de salud, te envío un fuerte abrazo y espero nuevamente que las cosas vayan muy bien para ti. Te envía un beso muy enorme tu amigo Tess Misterios y gracias nuevamente por tu apoyo. Irina Zarutska había llegado a Estados Unidos buscando refugio y esperanza. Nacida en Kiev en 2002, había conocido los horrores de la guerra en carne propia. Cuando estalló la invasión rusa a Ucrania en 2022, Irina y su familia pasaban las noches sobresaltadas por el silbido de los misiles y el estruendo de las bombas que sacudían su ciudad. Durante meses vivieron con el corazón en un puño, refugiados en sótanos y estaciones de metro convertidas en búnker. Un amigo de la familia recordaría después cómo Irina aguantó bombardeos constantes en Kiev antes de lograr huir.
Así fue como en agosto de 2022, a sus 20 años, Irina aterrizó en Carolina del Norte junto a su madre Ana y sus 2 hermanos menores. No querían ser una carga en tierras extranjeras, llegaron decididos a construir una vida nueva, según contó su tío, quien los recibió en su casa de Huntersville, en un suburbio de Charlotte. La adaptación no fue fácil. Irina apenas hablaba algo de inglés, pero estaba resuelta a aprender. Desde las primeras semanas buscó empleos pequeños para ayudar a su familia. Cuidaba niños, paseaba perros en el vecindario y absorbía palabras nuevas en inglés cada día. Con el tiempo ese empeño dio frutos. En 3 años, la refugiada ucraniana había forjado sólidas amistades en su nueva comunidad, tanto con otros jóvenes como con ancianos a quienes ayudaba en un centro de cuidado. Más de 100 residentes de un hogar de ancianos donde trabajó se presentaron a su funeral para despedirla, recordando a la chica sonriente que les alegraba el día. Para Irina, Carolina del Norte representaba el renacimiento. Había dejado atrás sus estudios de arte y restauración en la Universidad de Sinergia, en Kyiv, pero no sus sueños. Le apasionaban los animales y anhelaba convertirse algún día en asistente de veterinaria, meta que la motivó a inscribirse en cursos de inglés. Mientras estudiaba, trabajaba jornada completa en una pizzería familiar. Comenzó limpiando mesas y doblando cajas, pero su ética de trabajo pronto la llevó a ascender a cocinera de línea, preparando pizzas y pastas con destreza. En las noches, agotada pero satisfecha, Irina volvía a casa en tren o en autobús, todavía con su uniforme puesto y oliendo a harina y salsa de tomate. Aprender a conducir era su siguiente meta, un pequeño símbolo de libertad que quería conquistar. Su tío intentó darle clases, pero la barrera del idioma lo complicó al principio. Finalmente fue su novio, un joven ucraniano con el que Irina compartía su nueva vida en América, quien tomó el volante de la enseñanza. Bajo su tutela, Irina ahorró dinero, compró su primer auto usado y practicó lo suficiente como para programar su examen de conducir para el mes siguiente. Estaba orgullosa. En su último mensaje de texto a su tío, se jactó alegremente de haber comprado un coche y estar lista para obtener la licencia. La familia notaba que Irina realmente había abrazado el sueño americano cuando la embajada ucraniana se ofreció a repatriar sus restos tras su asesinato. La familia decidió enterrarla en suelo estadounidense, la tierra donde ella imaginaba su futuro. Esa esperanza y resiliencia describen a la perfección a Irina Zarudzka, con 23 años recién cumplidos. Después de tanto sufrimiento escapando de la guerra, por fin se sentía segura. Estados Unidos le había dado la oportunidad de trabajar, estudiar y amar. Tenía un círculo de amigos, un novio, planes para el fin de semana y para el resto de su vida. Había sobrevivido a las bombas en Ucrania solo para entregarse de lleno a la paz de su nueva ciudad. Nunca imaginó que una violencia aún más absurda e impredecible la acechaba a miles de kilómetros de su hogar natal. El viernes 22 de agosto de 2025, la semana laboral terminaba y el verano envolvía la ciudad de Charlotte con un bochorno húmedo. Irina salió de la pizzería casi a las 10 de la noche, después de cerrar la cocina y limpiar. Le envió un mensaje rápido a su novio: salgo ya, estaré en casa pronto. Caminó hacia la estación, quizás tarareando alguna canción en su mente. Vestía todavía el uniforme color caquí de la pizzería y cargaba una mochila ligera. En su rostro podía leerse el cansancio mezclado con la satisfacción del deber cumplido. Apenas quedaban pasajeros en los andenes a esa hora. Cuando el tren ligero de la Lynx Blue Line llegó, Irina subió a bordo sin saber que ese era el último viaje que haría.
El tren avanzaba en dirección al sur de la ciudad, hacia la estación East West Boulevard, ubicada en el vibrante barrio de South End. Esa zona, repleta de restaurantes y fábricas renovadas, solía ser segura incluso de noche. Irina se sentó en un asiento junto a la ventanilla, quizá disfrutando de un momento para sí misma tras un día agitado. A su alrededor habían pocos pasajeros, algunos sentados dispersos y sumidos en sus teléfonos, otros medio dormidos con la cabeza contra la ventanilla. Detrás de Irina se sentó un hombre alto, de 34 años, vestido con una sudadera roja con capucha. No intercambiaron palabra ni miradas. A las 9:55 p.m. aproximadamente, el tren se acercaba a la estación de destino de Irina. En el video de seguridad luego difundido, se observa la secuencia de horror que se desplegó en segundos. El hombre de la sudadera roja se removió en su asiento con inquietud, metió la mano derecha al bolsillo de su pantalón y sacó lentamente algo, un cuchillo plegable. Al principio dudó un instante, quizás luchando contra sus propios impulsos, pero de repente se puso de pie. Con 2 zancadas largas quedó justo detrás de Irina y sin mediar una sola palabra, se abalanzó sobre ella. La hoja brilló bajo las luces frías del vagón y se hundió 3 veces en el cuello de la joven antes de que nadie pudiera siquiera gritar. Irina apenas alcanzó a girar la cara con terror. En un acto reflejo, levantó los brazos intentando protegerse, pero fue en vano. El atacante la hirió con golpes certeros y brutales dirigidos a su garganta, cortando su voz y su aliento de forma irreversible. En esos instantes caóticos, el agresor dio un paso atrás contemplando su propia obra sangrienta. Sin prisa aparente, guardó el cuchillo en su bolsillo y comenzó a caminar por el vagón alejándose de la víctima. Mientras tanto, Irina se desplomó del asiento al piso. Sus manos temblorosas buscaron cubrirse las heridas del cuello de donde emanaban hilos rojos sobre el suelo impoluto del tren. Trató de respirar o pedir ayuda, pero la sangre le ahogaba la voz. Un par de pasajeros corrieron hacia ella cuando el agresor se alejó, intentando inútilmente frenar la hemorragia con sus prendas. Alguien activó el intercomunicador de emergencia gritando al conductor que detuviera el tren. En cuestión de minutos, que para Irina debieron sentirse como siglos, el tren se detuvo cerca y técnicos de emergencia médica subieron a toda prisa. Lamentablemente no había mucho que hacer. Irina Zarutska fue declarada muerta en el mismo lugar de los hechos. Sus heridas de arma blanca en la garganta resultaron fatales. Tenía 23 años, aún con los auriculares puestos y el teléfono caído a su lado mostrando la última conversación con su novio. Los paramédicos encontraron un escenario dantesco. La joven tendida en un charco de sangre rodeada de pasajeros conmocionados. Afuera, bajo las luces azules y rojas de las patrullas, los oficiales de policía acordonaron el área y subieron al vagón con cautela solo para confirmar lo que ya temían. Mientras el cuerpo de Irina era cubierto con una sábana blanca, el agresor ya no se encontraba en el vagón. En la confusión inicial, aquel hombre de sudadera roja aprovechó para escabullirse al frenarse el tren. Saltó a la plataforma y desapareció entre las sombras del andén antes de que los primeros policías llegaran. No pronunció palabra alguna durante el ataque ni al huir, dejando tras de sí únicamente el silencio atroz de su violencia incomprensible. Pero la cacería del sospechoso había comenzado casi de inmediato. Varios testigos proporcionaron su descripción. Un varón afroamericano de unos 30 y tantos años, alto, con rastas largas asomando de la capucha roja y vestido con jeans grises. La policía de Charlotte difundió esos datos y revisó las imágenes de las cámaras de seguridad del tren, obteniendo tomas claras del rostro del agresor mientras cometía el acto.
Esas imágenes donde se ve a la víctima encogida de terror mientras el hombre la acuchilla fueron consideradas evidencia crucial. Sin embargo, las autoridades decidieron inicialmente no divulgarlas al público debido a lo gráficas que eran. A pesar de ello, algunas de las escenas terminaron filtrándose en redes sociales, alimentando la indignación y la angustia colectiva. Patrullas y helicópteros peinaron la zona en busca del hombre de la sudadera roja. Se alertó a los hospitales por si ingresaba alguien con lesiones, puesto que se sospechaba que el asesino se había herido la mano durante el apuñalamiento. De hecho, en la grabación de seguridad se le ve sacudiendo la mano tras el ataque, un gesto que luego él mismo reconocería. Me lastimé la mano apuñalándola, ni siquiera conocía a esa dama, confesaría el agresor en un audio posterior. Esa pista resultó clave. Cerca de la medianoche, a pocos kilómetros de la estación, agentes localizaron a un individuo que coincidía con la descripción merodeando por una calle oscura. Con una mano ensangrentada envuelta torpemente en un trozo de camisa, al verse rodeado no puso resistencia. Los oficiales notaron que su mirada estaba perdida y murmuraba incoherencias sobre alguien dentro de su cabeza. Fue arrestado en el acto como sospechoso del homicidio y trasladado a un hospital para tratar la herida de su mano antes de llevarlo a la comisaría. Durante 6 días, el nombre del sospechoso se mantuvo fuera del alcance del público mientras las piezas legales se acomodaban. Finalmente, el 28 de agosto, las autoridades anunciaron la captura formal y revelaron la identidad del detenido, de Carlos de Juan Brown Jr., de 34 años. De Carlos Brown Jr. no era un extraño para la policía. Al revelarse su identidad, salió a la luz que tenía un amplio historial delictivo acumulado durante más de una década. Documentos judiciales mostraban al menos 14 arrestos previos, incluyendo casos de asalto, desorden público y robos. La ficha criminal detallaba condenas por robo a mano armada y posesión ilegal de arma de fuego en 2014. Delitos por los que Brown cumplió justo 5 años de prisión antes de salir en libertad condicional en septiembre de 2020. De Carlos Brown fue diagnosticado con esquizofrenia y lidiaba con alucinaciones y paranoia. Su madre confirmó que durante años había tratado de conseguir ayuda psiquiátrica para él sin éxito. La madre relató que su hijo comenzó a volverse cada vez más agresivo y a decir cosas raras luego de la cárcel. La situación escaló tanto que la señora tuvo que echar a De Carlos de su casa por temor a su comportamiento impredecible. En algún momento a inicios de 2025, la madre incluso buscó internarlo involuntariamente en un centro psiquiátrico tras un episodio violento en el hogar. Los médicos confirmaron el diagnóstico de esquizofrenia, pero aparentemente Brown no siguió un tratamiento consistente. El cuadro que emergió de Carlos Brown era el de un hombre sin hogar, enfermo y abandonado a su suerte. En los días previos al ataque, él deambulaba por refugios para indigentes en Charlotte. De hecho, el viernes anterior al asesinato, Brown apareció inesperadamente en casa de su madre pidiéndole alojamiento, pero ella, incapaz de manejar su condición, lo llevó a un albergue local para que pasara la noche. Pocos días después, Brown subió a aquel tren con un universo de voces en su cabeza. Hasta donde se sabe, él e Irina nunca se habían visto antes de cruzarse en ese vagón. No tenían vínculo. Eso hizo más difícil comprender el motivo de la agresión, pues todo indicaba que fue un ataque al azar, sin provocación ni razón aparente. Tras su detención, de Carlos Brown dio explicaciones delirantes y contradictorias sobre lo ocurrido. En una llamada telefónica desde la cárcel con su hermana Tracy, cuya grabación se hizo pública días más tarde, Brown admitió haber apuñalado a la joven, pero negaba ser el verdadero responsable. Yo solo sé que es el material dentro de mi cuerpo. Tienen que sacarlo porque me está convirtiendo en asesino, decía con absoluta convicción.
aseguraba que el gobierno le había implantado dispositivos o sustancias, materiales en su cerebro que controlaban cada uno de sus movimientos. En su mente, esas entidades invisibles lo habían obligado a actuar. No conozco a esa señora, ni una palabra le dije. Da miedo, ¿no? ¿Por qué apuñalaría a alguien sin motivo? Reflexionaba Brown en voz alta, casi como si él mismo no pudiera creer lo que había hecho. La conversación es espeluznante. Brown llega a implorar que antes de acusarlo de asesinato, asegúrense de que fui yo, no el material, y les digo que fue el material el que la mató. Su hermana, desesperada por entender, le preguntó directamente: ¿por qué ella, de entre todas las personas, es de Ucrania, de Rusia? Tenían una guerra contra Estados Unidos. Solo trato de entender de toda la gente por qué a ella. La pregunta de Tracy mezclaba confusión sobre la nacionalidad de Irina y la absurda posibilidad de una motivación geopolítica. Brown respondió sin titubear dentro de su delirio: ellos la atacaron a ella, eso pasó. Quienes manejaban los materiales la emprendieron contra ella, eso es todo. Ahora sí van a tener que investigar qué le metieron a mi cuerpo, investigar quién estaba detrás de lo que pasó. En su mente fracturada, el asesinato de Irina era casi un daño colateral de alguna conspiración oscura en su contra. Estas afirmaciones de Brown confirman el estado de profunda desconexión con la realidad en que se encontraba. Para él, las voces y alucinaciones tenían más peso que la vida que arrebató. Incluso le dijo a su hermana que al apuñalar a la pasajera, de algún modo obligaría a las autoridades a ayudarlo removiendo el supuesto material de su cuerpo. Tracy Brown, por su parte, declaró que su hermano sufría escuchando voces y creía que Irina le estaba leyendo la mente instantes antes del ataque. A principios de 2025, el hombre fue arrestado por llamar insistentemente al 911 sin emergencia real. Cuando la policía llegó, él les contó que alguien le había introducido un material artificial en el cuerpo que controlaba cuándo comía, caminaba y hablaba. Los oficiales, al escuchar su relato paranoide, le explicaron que aquello era un problema médico, no algo que ellos pudieran investigar. Brown, frustrado con esa respuesta, marcó al 911 nuevamente frente a los mismos agentes para insistir en su teoría, lo que le valió ser detenido por mal uso del número de emergencia. Sin embargo, tras pasar solo 2 días en la cárcel, un juez lo liberó bajo la promesa escrita de que se presentaría a futuras audiencias. En julio de 2025, su defensor incluso logró que un juez ordenara una evaluación psicológica forense para determinar si Brown estaba en capacidad de afrontar sus procesos legales. Lamentablemente, por retrasos burocráticos, dicha evaluación nunca se concretó antes de los hechos de agosto. Así, Brown seguía libre y sin tratamiento cuando aquella noche subió al tren donde cambiaría la vida de Irina y de tantas otras personas para siempre. Desde el primer momento quedó claro que este caso no sería tratado como un homicidio común. Fiscales imputaron a Brown un cargo de asesinato en primer grado, la acusación más grave que en ese estado puede conllevar a la pena de muerte. Paralelamente se presentaron cargos contra Brown por cometer un acto que causó la muerte en un sistema de transporte masivo. Esta figura legal, raramente utilizada, cabe decir, convierte el asesinato de Irina en un delito federal debido a que ocurrió en un transporte público interestatal. La pena máxima para ese cargo federal también puede ser la cadena perpetua o incluso la pena capital. En resumen, De Carlos enfrenta un doble proceso judicial, uno estatal y otro federal. Ambos son por asesinato, duplicando los esfuerzos por asegurarse de que rinda cuentas. La acusación federal llegó el 9 de septiembre de 2025, apenas un tiempo después del crimen, en medio de una enorme atención mediática. Para las autoridades, el caso de Irina se había convertido en un símbolo de todo lo que podía fallar en materia de seguridad pública y estaban decididas a aplicar todo el peso de la ley.
En audiencias, la defensa pública de Brown se encontró en una posición complicada. Por un lado, no cabía duda de la autoría. El video de seguridad del tren y la posterior confesión grabada de Brown a su hermana prácticamente sellaban la prueba de que él fue quien apuñaló a Irina. Por otro lado, el estado mental del acusado abrió interrogantes sobre su responsabilidad legal. Ahora, tras el hecho consumado, la cuestión de si Brown es psicológicamente apto para ser juzgado recobraba urgencia. Su defensoría pública insinuó que su cliente quizás no comprendía la naturaleza de los cargos ni podía cooperar racionalmente en su propia defensa, dada su esquizofrenia no tratada. Es probable que su capacidad mental para enfrentar un juicio sea objeto de disputa en tribunales. De Carlos Brown permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado. La próxima fecha clave en el calendario judicial es el 19 de septiembre de 2025, día en que Brown debe comparecer de nuevo ante la corte. Allí podrían discutirse los resultados de su evaluación psicológica, si ya se realizó, y se definirán los pasos siguientes del proceso. Podría enfrentarse a un largo camino legal, juicios separados, uno estatal y, como les comentaba, otro federal, o una consolidación de procedimientos, algo que las autoridades todavía están analizando. Pero cabe señalar que Carolina del Norte contempla la pena de muerte para el asesinato en primer grado, pero el Estado no ha llevado a cabo ejecuciones desde el año 2006 debido a litigios y moratorias de facto sobre la inyección letal. Aún así, el solo hecho de que se mencione la pena capital subraya la gravedad excepcional con que se está tratando este caso. Las pruebas forenses recopiladas parecen sólidas. La policía incautó en poder de Brown el cuchillo plegable, todavía con manchas de sangre, que presuntamente fue el arma homicida. También se encontró análisis de ADN que estaban en curso para confirmar que la sangre sea de Irina, lo cual es casi seguro, y que la herida en la mano de Brown coincide con un posible resbalón al apuñalar, herida que él mismo reconoció haberse hecho durante el ataque. Además del video de seguridad ya mencionado, se cuenta con testimonios de varios pasajeros que presenciaron el ataque y podrían identificar a Brown como el agresor. Uno de los elementos más escalofriantes es la grabación de audio de la llamada telefónica de Brown desde la cárcel, en la cual prácticamente narra su versión de los hechos. En esa grabación, proporcionada a la prensa por su hermana, se le oye admitir el apuñalamiento y dar detalles que solo el atacante conocería, aunque los atribuya a materiales implantados en su cuerpo. Los fiscales podrían usar esas palabras en su contra, ya que implican una forma de confesión. No obstante, la defensa podría argumentar que dichas afirmaciones delirantes son evidencia de su estado psicótico más que de su culpabilidad consciente. Los padres de Irina, destrozados por la pérdida, siguen el proceso desde la distancia. Su padre, Stanislav, ni siquiera pudo viajar a los Estados Unidos para el funeral y tuvo que presenciarlo por videollamada, llorando junto a su esposa Ana, que sí estaba presente. La familia quiere confiar en que los tribunales honrarán la memoria de su hija, imponiendo el máximo castigo al responsable. Quiero decir que no se han presentado cargos adicionales por motivo de odio o sesgo xenófobo, al menos hasta este momento, a pesar de las especulaciones de algunos alimentadas por la pregunta de la hermana de Brown sobre la nacionalidad de Irina. La investigación oficial no ha indicado que la condición de refugiada ucraniana de la víctima fuera un factor en el ataque. Todo apunta más bien a que fue una agresión totalmente irracional y totalmente al azar. De momento, tanto la fiscalía como la policía se han abstenido de atribuirle un móvil concreto a Brown, describiendo el hecho sencillamente como un ataque no provocado. En el caso de Irina se observó una oleada de solidaridad hacia la familia Zarutska
porque compañeros de trabajo de Irina en la pizzería organizaron colectas para ayudar con los gastos funerarios y para apoyar a la madre y hermanos de la joven. Por lo tanto, se abrió una campaña en GoFundMe que recaudó decenas de miles de dólares en pocos días. Incluso después tuvo que ser pausada porque, como saben, surgieron intentos indebidos de recaudar fondos que supuestamente iban para el agresor, cosa que la plataforma vetó rápidamente. Pero esto nos hace preguntarnos sobre las fallas que se presentaron en el contexto del caso, y siento que esta historia nos debe hablar de falencias como la necesidad de mejor apoyo en salud mental. Porque no es posible que alguien así estuviera sin tratamiento, pero también en las fallas que existen en el sistema de justicia, porque un hombre con 14 arrestos previos, ¿cómo así que seguía libre? Pero también nos habla de la seguridad que existe en el transporte, porque esto pudo pasar en cualquier tren del metro de Nueva York. Entonces, la comunidad ucraniana en los Estados Unidos, aunque no es muy numerosa en Charlotte, se movilizó fuertemente de manera online y presencial. Ucranianos en Nueva York, Chicago y otras ciudades organizaron pequeños homenajes simultáneos en la noche del funeral de Irina, encendiendo velas azules y amarillas en plazas públicas. Irina no solamente era una víctima más en la estadística de crímenes, sino una hija de Ucrania, una amiga, una pareja, una persona única cuyo legado merecía ser honrado. El tratamiento mediático, por otro lado, no estuvo exento de controversia. Algunos críticos señalaron que si bien el caso era terrible, recibía quizás más atención por tratarse de una víctima blanca europea, insinuando un sesgo de los medios. Argumentaban que crímenes similares contra mujeres afroamericanas o latinas a veces no generaban tanto revuelo nacional. Sin embargo, la mayoría reconocía que las peculiaridades de la historia, refugiada de guerra asesinada en país seguro por un enfermo mental reincidente, con un video impactante incluido, la hacían especialmente una noticia que impactaría al mundo. Por desgracia, el caso de Irina Zarudska no es único. Recuerda otros episodios recientes donde la violencia irrumpió en el transporte público o donde inmigrantes fueron víctimas de ataques brutales. Hacer un paralelo con ellos no es minimizar lo que ocurrió, sino que nos da un contexto sobre un fenómeno que es mucho más amplio de lo que creemos y quizás podamos aprender un poco algunas lecciones adicionales. Por lo tanto, uno de los incidentes que quiero tocar viene inmediatamente a la memoria, y es que es el ataque en un tren de Portland en Oregon en el año 2017. En aquella ocasión, un extremista verbalmente abusaba de dos adolescentes, una de ellas musulmana con hijab y otra africana-americana, en un vagón de tren. 3 hombres valientes intervinieron para defender a las chicas y el agresor los apuñaló con un cuchillo, matando a 2 de ellos. Si bien las motivaciones fueron diferentes, claramente de odio, la escena de terror en un tren urbano y la sensación de vulnerabilidad se asemeja al de Irina. La comunidad de Portland quedó traumatizada, igual que la de Charlotte está ahora, y aquello impulsó a programas de vigilancia en su sistema de transporte, pero también a reflexiones sobre enfrentar ese extremismo violento. Y otro caso que quiero comentarles, tal vez más reciente, ocurrió en Nueva York justamente en el año 2022, cuando Michelle Alisa Go, una mujer asiático-americana, fue empujada súbitamente a las vías del metro en Times Square por un hombre con historial de enfermedad mental, falleciendo arrollada. El agresor tampoco conocía a su víctima, fue un ataque sin motivo aparente, producto de un brote psicótico. Esto se parece al caso de Irina en la aleatoriedad que existe y en el trasfondo de salud mental. El asesinato de Michelle Go llevó a la ciudad
ciudad de Nueva York a implementar pilotos de puertas de andén en algunas estaciones y a desplegar equipos de intervención en salud mental en el metro. Es una muestra de cómo tragedias impulsan también a acciones concretas. En Charlotte ya vemos algo similar con la revisión de seguridad y la presión para abordar la crisis de salud mental. Pero si miramos a Europa, también hallamos crímenes comparables, porque en Alemania a principios del año 2021, un refugiado sirio con supuestos problemas mentales atacó con un cuchillo a pasajeros en un tren regional, hiriendo gravemente a varios. Aunque en ese caso no hubo fallecidos, sí fue muy sonado. Y tristemente en el año 2023 en Francia, un inmigrante ilegal agredió con un cuchillo a niños pequeños en un parque de juegos, que fue el caso Annecy, alegando confusiones y presiones psicológicas. Aunque este último no fue en transporte público, comparte el elemento de un ataque irracional a inocentes por parte de alguien con probable inestabilidad mental. Cada sociedad reacciona con horror similar y discute cómo prevenir que personas peligrosas circulen libremente. En cuanto a refugiados como víctimas específicas, el caso de Irina ha resonado en círculos que recuerdan otros asesinatos de inmigrantes. Por ejemplo, en Italia en 2022, una mujer refugiada de origen nigeriano fue asesinada a plena luz del día en la calle por un italiano en un acto de violencia, mientras transeúntes filmaban sin intervenir, lo que causó indignación internacional. También se podría mencionar a los refugiados ucranianos que enfrentaron hostilidad en algunos países europeos al inicio de la guerra. Si bien fueron casos aislados, la constante suele ser que cuando alguien huye de su país buscando seguridad, los países que son receptores asumen la responsabilidad moral de protegerlos. Por ello, cuando esa protección falla de manera tan dramática, la sacudida trasciende al hecho mismo y toca la política de refugio. Hasta ahora, no se ha visto que el caso de Irina genere rechazo a recibir refugiados, como a veces ocurre si un refugiado comete un crimen, cosa que alimenta xenofobia. Al contrario, aquí la simpatía hacia las víctimas de guerra se reafirma. La sociedad estadounidense en su mayoría ha respondido arropando la memoria de Irina, no cuestionando la presencia de refugiados. De todas formas, organismos internacionales como ACNUR y ONG Pro Refugiados han señalado este caso para insistir en que refugio significa también garantizar condiciones de vida seguras para los reasentados. Han ofrecido colaborar con autoridades locales para crear programas de acompañamiento, pues más allá de huir de bombas, los refugiados se enfrentan otros riesgos que a veces subestimamos como sociedad. Y en el transporte público de Charlotte mismo, aunque este es el primer homicidio en la red de tren ligero desde su inauguración, se pueden identificar patrones de problemas. Por ejemplo, anteriormente hubo episodios de agresiones físicas menores, robos e incluso una balacera en una estación de 2019 que dejó bastantes heridos. Todo ello apuntaba a la necesidad de mejoras, pero tras la muerte de Irina se ha mencionado que el CATS, Charlotte Area Transit System, estaba ya bajo la lupa federal por cuestiones de seguridad y también de operatividad. El caso aceleró esas investigaciones y sin duda servirá de catalizador para reformar protocolos. En un informe local se detalló que en 2023 se reportaron decenas de altercados en el transporte antes de este evento y que la diferencia estuvo en la letalidad y gratuidad del ataque de Brown, que sobrepasó cualquier otro precedente. Es importante destacar que, a pesar de los paralelismos, cada caso tiene su singularidad. En el de Irina, la conjunción de factores como refugiada de guerra, asesino con enfermedades mentales, captado en video y con algunas implicaciones políticas lo hace excepcionalmente mediático. Otros casos quizás recibieron menos atención, es verdad, por no tener todos estos elementos juntos, pero para mí son igual de trágicos
menos para quienes lo sufrieron también. Al compararlos, debemos ser muy cuidadosos de no jerarquizar el dolor, que ese es un problema, sino de extraer los patrones comunes, la urgencia de sistemas de salud mental robustos, la utilidad de medidas de seguridad en entornos públicos, la empatía hacia las víctimas y sus familias sin importar su origen, y también la condena unánime a cualquier forma de violencia sin sentido. En síntesis, mirando estos ecos de casos semejantes, podemos afirmar que la muerte de Irina Zarudska se inscribe en una problemática mayor que cruza fronteras. Ojalá las lecciones no queden solo en titulares momentáneos, sino que se traduzcan en políticas públicas y cambios culturales que prevengan que historias así se repitan. Cuando intentamos comprender el porqué detrás de un crimen tan insensato, nos adentramos en un terreno complejo donde se entrelazan la psicología individual del agresor y el contexto social más amplio. En este caso, la mente de DeCarlos Brown es el primer misterio a descifrar. Los peritos forenses y psiquiatras forenses tendrán la tarea de evaluar si Brown comprende la realidad, pero también comprende la maldad de sus actos. A partir de los testimonios de su familia y de sus propias palabras, todo indica que Brown sufre de esquizofrenia paranoide no tratada. Y esta enfermedad, cuando está activa sin medicación, puede provocar alucinaciones auditivas como voces que le hablen e ideas delirantes de perjuicio y control. Efectivamente, Brown manifestaba delirios de control tecnológico, creía que tenía materiales implantados y posiblemente tenía delirios de referencia, pensar que la víctima le leía la mente o que la víctima estaba confabulada contra él, como sugirió su hermana. Y estos síntomas son características de una psicosis. En su distorsionada lógica interna, es posible que Brown atacara a Irina para librarse de una amenaza que es imaginaria. Tal vez las voces en su cabeza le ordenaron hacerlo o le hicieron creer que esa joven representaba algo maligno hacia él. Su comentario, que quedó grabado además, ¿por qué alguien apuñalaría a alguien sin razón? Da miedo, ¿no? Revela que incluso él, en algún rincón lúcido, reconoce la ausencia de un motivo racional, y esto describe su propio acto como aterrador e inexplicable, como si hablara de otra persona que no fuera él. Esto apunta entonces a una disociación de la realidad en forma severa. Desde el punto de vista penal, también es probable que la defensa argumente una forma de inimputabilidad por enfermedad mental. Y la ley suele contemplar que si el acusado no podía distinguir entre el bien y el mal, o no podía controlar sus acciones debido a un trastorno mental, podría ser declarado no culpable por razón de locura. Sin embargo, alcanzar ese veredicto es muy difícil. Tendrían que demostrar que en el momento del ataque Brown estaba totalmente dominado por su psicosis y que no había premeditación consciente. El hecho de que llevara un cuchillo puede interpretarse, a mi juicio, como preparación, pero quizás él cargaba ese cuchillo por paranoia constante, y tal vez eso podría explicar que no hubo una premeditación. Es complejo, como les comento, pero no hay indicios de que Brown conociera a Irina de antes o que la hubiera seleccionado específicamente si se tratara de un plan elaborado. Por lo tanto, todo apunta a que su agresión fue 100% impulsiva y probablemente producto de un brote psicótico. Si lo miráramos psicológicamente, es un caso que ejemplifica lo peligroso que puede ser el abandono de una persona con trastorno mental grave. Brown tocó muchas puertas pidiendo ayuda a su manera, llamando al 911 sobre materiales, pidiendo quedarse con su madre. Y el sistema pues no tuvo los recursos para contenerlo a tiempo. Su madre y hermana cargan con la culpa y el dolor de haber visto la deriva de DeCarlos sin poder evitar este desastre. Y la madre lamenta no haber insistido más a las autoridades para que lo internaran. La hermana se pregunta si haberlo alojado con ella más tiempo tras
tras la prisión habría marcado alguna diferencia. Y este aspecto del caso ha abierto un debate sobre cómo manejar a enfermos mentales violentos o potencialmente violentos. Y aquí hay un consenso en que se requieren más camas psiquiátricas en hospitales y más seguimiento, porque si no, el peso recae en las familias que muchas veces no saben cómo controlar situaciones de este estilo. Y por último, me gustaría hablar un poco del análisis social de este contexto, porque este crimen se suma a una preocupación creciente, a la sensación de inseguridad en espacios que deberían ser seguros y rutinarios, como es el transporte público. Y en muchas ciudades de Estados Unidos se han reportado en los últimos años incidentes violentos en trenes, metros y autobuses, desde agresiones menores hasta ataques mortales. El transporte colectivo entonces está reflejando los problemas sociales de la calle, que son la desigualdad, las enfermedades mentales sin tratar, la adicción, la violencia, y todo esto se concentra en un vagón. Antes del caso de Irina, Charlotte ya había registrado al menos 5 incidentes que conozca sobre heridos en el tren ligero en 2025, aunque ninguno cabe resaltar con esta gravedad. Y ciudades como Nueva York, San Francisco o Los Ángeles han visto un incremento en ataques aparentemente aleatorios en sus sistemas de transporte, y esto ha generado un temor comprensible en la población. Entonces, esto conecta con otro tema, que es la violencia impredecible y sin motivo aparente, que me parece terrorífica, a veces también llamada la violencia gratuita. Y cuando ocurre un crimen por robo o por venganza, la sociedad encuentra cierto sentido torcido, pero al fin de cuentas hay un sentido en las causas. Pero cuando alguien mata sin razón clara a un desconocido, el efecto psicológico colectivo es de profunda inquietud. Si le pasó a ella, podría pasarle a cualquiera, en cualquier lugar. Casos similares resuenan, por ejemplo, en el ataque en un tren en Portland en 2017, donde un fanático apuñaló a varias personas por defender a 2 chicas musulmanas, matando a 2 hombres, o incidentes más recientes en que personas con problemas mentales han empujado a pasajeros en las vías del metro de Nueva York sin mediar palabra alguna. Y esto es un tipo de violencia casi imposible de prevenir, por lo menos al 100%, porque, como les digo, no sigue patrones lógicos ni hay una relación previa entre agresor y víctima. Y esto deja a la gente con una percepción de vulnerabilidad total ante el azar maligno. Y quisiera, por último, extender que esto nos debería hacer reflexionar como sociedad y sobre cómo podemos proteger al otro. ¿Cómo podemos mejorar las instituciones que están en pro de salvaguardar nuestra integridad física? Porque solamente en un trabajo social mancomunado podemos soñar con una mejor sociedad, y espero que el caso de Irina no quede en el olvido, no quede impune, y que de alguna manera nos sirva como lección para seguir mejorando como sociedad. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Mi querida leyenda, si te gustó la investigación, por favor déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias, que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, y la segunda es con el link de PayPal, ya que lo tienes en el comentario fijado y también lo tienes en la descripción de este video. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, porque estoy en todas las redes sociales como Test Misterios, para que no te pierdas de ninguna novedad. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos veremos en otra investigación.